La agencia. Importante decir que no existía, importante decir que no la inventamos. Esto fue un cabezazo del gobernador en campaña que se creó y es una innovación total al tema de política pública, es algo que a mi juicio es un antes y un después en la historia de la política pública agrícola. Y aquí viene un tema importante y es bueno decirlo en el marco de una rendición de cuentas. Más allá de las cifras importantes que se han invertido por la agencia, lo que hoy los cundinamarqueses le heredan al país es un modelo en política pública de cómo intervenir de manera creativa y diferente la política pública agropecuaria. Y no solo la política pública agropecuaria, sino que se ha convertido también en una herramienta como una política para combatir el hambre de la sociedad. Ahora entra al arsenal de estrategias y tácticas que se utilizan para combatir el hambre, y es raro, ¿cómo así que para combatir el hambre hay que eliminar los intermediarios agrícolas? Pues lo que hemos descubierto es que con el modelo de la agencia no solamente le podemos pagar más a los campesinos, sino que le llega más barato al consumidor final. Y eso que estoy diciendo es de una profundidad brutal porque se convierte en una herramienta para lograr bajarle los costos de los productos a los productos que llegan a consumidor final, y esa es quizás la estrategia más importante para combatir el hambre en la sociedad. Entonces, calculen, un modelo agrícola se convierte en un modelo de lucha contra el hambre, pero no. Además, hemos descubierto que el modelo tiene un efecto en la política ambiental. Cuando nosotros eliminamos los intermediarios, cuando se planifica la producción, cuando se planean los movimientos de los productos, realmente lo que estamos haciendo es disminuir pérdidas y desperdicios que ustedes saben están por encima del 35%, eso no solamente es una cifra terrible, sino inmoral, que estemos botando el 35% de la comida cuando hay gente que está aguantando hambre, y con el modelo de la agencia esas pérdidas se disminuyen a menos del 10%. Pero además los movimientos de los productos son menores, incrementando la calidad de los productos, pero además se reduce la huella de CO2 al tener movimientos inteligentes de los productos. Muchos de los productos llegan a Bogotá, están en Bogotá, se maltratan, se almacenan y luego salen de Bogotá para el mismo pueblo donde se sembraron. Esos son los tipos de cosas que están cambiando con este modelo. Entonces, cundinamarqueses, siéntanse orgullosos de este legado que queda para el futuro, que es un modelo para mejorarle el ingreso a los campesinos, para combatir el hambre de la sociedad y con unos efectos ambientales muy importantes, de tal que nuestro informe de gestión en este frente no solo se reduce a las cifras históricas de inversión tradicionales, sino es importante decir que queda un legado en un modelo público para aplicar en otros territorios. Hoy en día el mismo presidente de la República, la ministra de Agricultura, nos ha pedido que les ayudemos a montar el modelo en el país. Hoy en día tenemos 6, 7 gobernadores electos haciéndonos fila india para que les montemos o les ayudemos a montar las agencias en sus departamentos. Hoy en día Bogotá no hizo una agencia, sino que le dijo a Cundinamarca que fuera su agencia. Entonces la agencia de Cundinamarca hoy es la agencia de Bogotá, Cundinamarca. Eso es de una importancia fundamental, y de las regiones metropolitanas que yo conozco en el mundo, solamente una tenía el tema de abastecimiento. Es decir, es muy importante que la nuestra se dedique, además de los temas tradicionales de las áreas metropolitanas, de movilidad, de seguridad, de medio ambiente, el tema de abastecimiento, porque pues ustedes saben que nosotros proveemos el 45% de la comida que consume Bogotá. Esto no lo voy a explicar, no se preocupen, pero básicamente lo queremos dejar como una evidencia. Esta gráfica es la génesis de la agencia. Lo que ustedes observan en esta gráfica es el comportamiento de los precios de los productos en promedio. Esto detrás tiene unos modelos econométricos que muestran producto por producto cómo son los diferentes eslabones que asume el precio. La cifra dramática: si en la mitad están las centrales de abastos, las mayoristas, y allá a la izquierda están los productores, si un kilo de algo vale 1.000 pesos en Corabastos, quiere decir que le pagaron 500 pesos al campesino en la finca, en promedio. Esos 500 muchas veces ni siquiera cubren los costos de producción del campesino, todos los que estamos acá lo sabemos. La tasa interna de retorno de la mayoría de modelos de los pequeños productores, no de los grandes, es del -10, del -20%.
Entonces, cuando nosotros entendemos que hay un 50% de utilidad entre el productor y la central de abastos, vemos que alguien que transportó ese producto, por ejemplo, se quedó con 10 veces la utilidad que se quedó el campesino que trabajó la tierra durante 6 meses, un año. Intermediarios que le agregan precio a los productos, pero no valor. La lucha de la agencia es combatir esos intermediarios. Los intermediarios hay buenos y malos. La pelea no es con los buenos, los que lavan, los que acopian, los que agregan, los que seleccionan, los que transforman, los que pagan un arriendo por un local, ¿merecen ganar? Sí. Los que no merecen ganar son aquellos que no le agregan valor a los productos, pero sí le están agregando un precio artificial y se están quedando con la plata de nuestros campesinos. El gran logro de la agencia es haber descubierto esto, porque después de eso también hay otros intermediarios. Cuando llega a consumidor final, un producto puede valer 3 o 4 veces lo que le pagaron al campesino, sin haberle agregado mucho valor. A veces la misma naranja es la misma naranja, pero sí vale 3 y 4 veces en una gran superficie. Lo que nosotros estamos haciendo es, con esa línea azul, anaranjada y roja, saltarnos, eludir algunos intermediarios para llegar a consumidor final y lograr que al campesino le llegue un 40, un 50, un 60% más. Hoy en promedio, si llegamos nada más a Corabastos, el campesino está ganando un 40, un 50% más. Y acá en la parte de abajo ustedes ven, cuando uno logra incrementar el precio de venta en un 50%, financieramente significa un incremento en la utilidad del 500%. Es absolutamente transformador, porque los costos se mantienen iguales, es un tema financiero. Entonces hemos descubierto que no hay nada más eficiente para mejorarle la vida a los campesinos que comprarle más caro. El promedio, ahorita lo vamos a ver, al que ha comprado la agencia a más de 16,000 productores hoy es del 46.8%, que eso significa mejorarle la vida a miles de campesinos, y acá pues veo muchos alcaldes asintiendo, porque es que uno lo vive hoy en territorio uno ve cómo las asociaciones campesinas se acercan con su moto nueva, con el chino estrenando ropa, porque lograron beneficiar. Voy a pasar este lado que me puedo quedar 3 horas. Esto es simplemente también para chicanear del modelo de pricing que hay en la agencia. Esto tiene mucho fondo detrás. Nosotros no le pagamos lo mismo a todo el mundo. Nosotros le pagamos en la finca a este precio, en la primera milla a este precio, en la plaza a este precio. Si lo lava, si lo transporta, si lo selecciona, se le paga más caro. Si llega hasta consumidor final, se le deja todo el precio. ¿Me hago entender? Para que el campesino aprenda a hacer el proceso, de tal forma que la agencia no es un programa asistencialista, sino es un programa de transferencia de conocimiento, de habilidades y de relaciones. Presentamos el cliente y hágale, y con solo eso, a veces la agencia cae en los camiones porque es lo más bonito y lo más visible que uno ve por todas las carreteras de Cundinamarca, pero resulta que la agencia lo que tiene es un proceso de acompañamiento y de aceleración para lograr la transferencia y que el campesino sea capaz de hacerlo solo. Este pricing es una propiedad intelectual hoy del departamento, y es por lo que nos están buscando, porque es muy difícil hacer actividades del sector privado desde el sector público. La figura jurídica que encontramos fue de meses para poder lograrla, y hoy competimos con la misma agilidad del sector privado, respetando todas las directrices del sector público. Somos un engranaje entre los productores y los consumidores finales. Tenemos un equipo de ventas de plazas de mercado, de grandes superficies, de exportación, de agroindustria, de compras públicas, Ahí está el mercado más grande. La región metropolitana ha sido lo mejor que le ha podido pasar a los campesinos de Cundinamarca, porque nos permite tener unos clientes casi que obligados a que nos compren a nosotros. Acabamos de venderle 8,000 millones de pesos a la Secretaría de Integración Social de Bogotá, así como lo vendimos a la de Cundinamarca. Pues la Cundinamarca era la casa, pero Bogotá sacaba una licitación, y ¿quién se presentaba? Un grande cuya misión en la vida era ir a comprarle barato a los pequeños productores. Su utilidad iba cascándole a nuestros campesinos. Ahora Bogotá no saca licitación, hace un convenio con la agencia, y la agencia va y le compra de contado al doble a los campesinos en su finca, y abastecemos las canastas
de integración social de Bogotá. Eso es histórico, eso nunca se había visto y cerramos con 10.000, 15.000 millones de pesos en ventas con ellos. El año entrante deberíamos ir por 50.000, 100.000, 200.000 millones de pesos. El problema no son las ventas, el problema es el inventario, que es donde tenemos que concentrarnos para mejorar la producción, y por eso la inversión histórica de este gobierno en materia agrícola, en capacidades productivas, en maquinaria, en infraestructura, en camiones, en insumos agrícolas, que han sido una de las variables más importantes. Nosotros vendemos directamente o ayudamos a vender, las dos metodologías. Cunamía, pues es la joya de la corona. Cunamía se convirtió en la vitrina de todo lo que estamos haciendo. Hay unas cifras importantes en ventas, en número de referencias que tenemos allá, artesanos que hemos beneficiado. Si ustedes observan, allá hay una cifra de 351, son los que se presentaron a Cunamía y no pasaron. Entonces, como no pasaron, tenemos que fortalecerlos para que pasen. Entonces, ahí hay un matrimonio con la Secretaría de Competitividad y la agencia, porque si le hace falta el INVIMA, le damos el INVIMA. Si le hace falta el empaque, le damos el empaque. Si le hace falta aprender a facturar, a que aprenda a facturar. Si le falta asociarse, lo asociamos. Les voy a dar esta cifra. Encontramos 200 asociaciones campesinas, de verdad, o sea, de las reales, pues encontramos 1.000, pero 800 eran de papel para presentarse a las licitaciones y a las convocatorias. 200 de verdad para Dios, hoy son 600. El último congreso de asociatividad, que se convirtió ahora en un evento tan importante como la reunión de juntas de acción comunal, es porque se les está dando la misma dignidad y el mismo trato, era de 700 presidentes de asociaciones campesinas. Hemos presentado a la Asamblea Departamental la ordenanza, que va muy bien, para convertir ese congreso en obligatorio. Es decir, es la forma como se junta toda la focalización del equipo de la gobernación en torno a las asociaciones campesinas y darles la misma altura y el mismo trato y la misma dignidad que se le da a las juntas de acción comunal. Cifras de la agencia: más de 184.000 productores tocados directamente, con una tarjeta agropecuaria, con un tractor, con un flete, nuestros camiones regalándole el transporte a centenares de campesinos que se ahorran 1 millón de pesos para traer su cosecha a Bogotá, gasolina, peaje, conductor. Alguien me decía que cuántos camiones teníamos, porque en todas las carreteras uno sale, ve un camión de la agencia hoy en día. Es impresionante estos señores. Hoy a las 3 de la mañana salieron 35 camiones a algún lugar a prestar algún servicio. Eso es de la vida real y ustedes lo saben porque lo tocan todos los días. Y esta cifra pues es muy importante. Hemos logrado, yo al gobernador le había dicho que 40 con base en una información de hace unos meses. Hoy sacamos a un mes anterior la cifra, 46.8 en promedio. 46.8 en promedio. Esto tiene detrás una base de datos con nombre propio, que dice: yo vendía mi banano a 800 pesos el kilo, ahora lo vendo a 1.200. Yo venía a la uyama tanto, ahora lo vendo tal. Panela, café, frutas, de todo. Y si me lo preguntan, y yo no sé cuánto tiempo llevo, pero creo que me pasé, esta es el entregable más importante de la agencia de comercialización: demostrar que sí se puede vivir dignamente del campo, que los negocios sí dan. Los productos en Bogotá son caros, pero si no le llega plata al campesino, pues ya no es negocio. Pero si le llega, estamos fomentando la migración de la ciudad al campo, haciendo que miles de jóvenes regresen a la parcela de sus abuelos y de sus papás y a vivir dignamente, como fue la promesa del plan de desarrollo La Región que Progresa. Muchas gracias.